buenas tardes, días o noches. Mi nombre es Mateo Arena. Estamos con Miguel Ángel Mares Tapia, mejor conocido como como el profesor Mares. ¿Cómo le gusta que le llame? Mares. Mares, perfecto. Y por parte de Arte de Protesta vamos a hacer una entrevista respecto al 2 de octubre del 68. Antes que nada, como usted como Tlatelolca, ¿nos podría contextualizar desde su punto de vista cómo la gente de acá percibe el 2 de octubre? Bueno, hay dos miradas sobre el 2 de octubre muy diferenciadas de quienes habitamos aquí, es decir, quienes vivieron el 3, 4, 5 de octubre en adelante hasta la fecha, durante todo este tiempo. eh, Tenemos que comprender que el 2 de octubre es una coyuntura en concreto que donde Tlatelolco se muestra más como un escenario, más que como partícipe dentro de toda una movilización. Es un espacio escogido por parte de estos agentes que emergieron en este contexto de los 60, que fue la juventud, los jóvenes como agentes de transformación y de cambio, que precisamente uno de los aspectos más importantes que tuvieron fue apropiarse de los símbolos que el Estado en concreto había construido. Obviamente esto me refiero a los símbolos patrios, símbolos de poder como el Zócalo, las grandes plazas, y uno de ellos, que mucha gente o pocos ha considerado ver desde ese tipo, es que Tlatelolco fue construido desde una mirada del gobierno de la ciudad de México y símbolo de todo un país en concreto en 1964. Entonces estamos hablando de un escenario que se modifica 100% con un proyecto de nación en el sexenio de Adolfo López Mateos, y 4 años después, es decir, recién estrenadito, cuando todo rechinaba de limpio y todo se veía estéticamente dentro de esta nueva ola modernista, funcionalista, arquitectónica de Europa, sobre todo del estilo de Le Corbusier, a través de la mirada del arquitecto Mario Pani, converge, ¿no? Apropiarse de los espacios diseñados y darles un cambio de sentido importante a Tlatelolco, ¿no? Que es más un aspecto de la disidencia o la resistencia política. Entonces, desde dentro, evidentemente, hay un distanciamiento de cuando tú, obviamente, ves como extranjeros a las personas que llegan, más que nada, eh, por el hecho de la distancia del tiempo. Cada vez esta lucha de la memoria y el olvido es constante dentro de estos ciclos que cada conmemoración retoma, pero algo que no podemos soslayar es que empieza a pasar el tiempo y muchos de los protagonistas empiezan a dejar de estar con nosotros, y por ende el olvido puede ser que empiece a quitarle la resonancia en varios sectores, no en uno, que es donde yo me quiero enfocar, en los jóvenes. ¿Por qué el 2 de octubre sigue siendo tan importante para mí, aun cuando como habitante desde dentro no tiene relevancia en un aspecto fundante para la cotidianidad de vivir en un espacio como Tlatelolco? Los jóvenes se apropian, se sitúan como actores políticos, y la juventud es la que revive año con año y le seguirá dando durante los años venideros ese carácter cuando el joven emergió como un agente de cambio. Perfecto. ¿Usted cómo describiría al Tlatelolca y a Tlatelolco? Tlatelolca es una persona combativa, guerrera, resiliente, que se ha caracterizado no solo en estas tiempos, sino en tiempos muy remotos, eh, siempre estar resistiendo. Por eso muchas veces desde la disidencia, este espacio yo lo veo siempre como contracultural, como en contra de los símbolos de poder. No le ha tocado ser protagónico desde el espacio hegemónico o desde el poder concentrado en su territorio, siempre al revés, como un subalterno. Desde la época antigua solo se le veía como una ciudad gemela, pero no la protagónica. Se le negó su papel en la historia. Entonces muchos de los tlatelolcas hoy tienen mucho sentido de pertenencia al espacio, por lo que implica habitar al lado de una zona arqueológica, vivir entre la historia, y sobre todo, creo yo, darnos poco a poco cuenta que toda esta cotidianidad, darnos la responsabilidad de sentirnos como personajes dentro de esta larga historia que tiene más de 7 siglos de lo que se ha investigado sobre este espacio de antigüedad,
y esos 7 siglos se siguen contando en el día de hoy. Perfecto. Hablando en el tema del 2 de octubre, ¿qué es lo que usted sabe o conoce sobre el acontecimiento? Bueno, el 2 de octubre emerge dentro de un contexto generacional, es decir, el 68 nace en distintos espacios del mundo en donde tienen algo en común. Son los jóvenes los que van a luchar en, en esta nueva mirada de cómo el joven siempre considerado como el que adolece, el que está en proceso, el que no es adulto, el que le falta madurar, va a tomar una preponderancia muy importante y tener en cuenta que el joven como agente de cambio, como agente social, como sujeto histórico, es precisamente en este momento cuando emerge, cuando nace y que lo más relevante de todo se funda, porque es ahora lo que la juventud hoy en día representa. En esta coyuntura obviamente vienen las herencias del Mayo francés, varios distintos tipos de movimientos juveniles y México evidentemente converge en ese proceso donde los jóvenes empiezan primero a opinar, porque creo que esto es lo más relevante de todo. Opinar, tener un punto de vista, cuál es la mirada del país que quieren y creo que ahí los jóvenes tienen esa oportunidad porque son los ejes transformadores de todo sistema, de todo país. Aquí es un ejemplo de cómo simplemente la forma de expresión, sea a través del arte, sea a través de las distintas acciones colectivas, desde la investigación, desde la literatura, desde las diferentes formas de lenguaje que tenemos en la comunicación humana, los jóvenes se dieron cuenta que podían opinar y no necesariamente opinar igual que los adultos, ¿no? Y esto es muy importante porque cuando se da este proceso de que los jóvenes empiezan a tener una opinión mucho más focalizada sobre qué país quieren, qué país desean para ellos mismos, pues se dieron cuenta de que el sistema, el gobierno, pero sobre todo esta sociedad no estaba todavía preparada para que los jóvenes alzaran la voz. Evidentemente vino una importante crítica del gobierno, hubo represión por parte del gobierno porque a diferencia de hoy, antes no había ninguna mesura en que el ejército saliera a las calles, en que se contuviera el orden público a través de la fuerza que tiene el Estado de manera legítima, es decir, jurídicamente tiene la posibilidad de utilizar fuerzas del orden, y eso pasaba de una forma muy normal, ¿no? Era muy fácil entrar en el tema de conflicto entre las distintas fuerzas policíacas o en este caso el ejército como la principal fuerza del Estado en una forma de reprimir todo tipo de disidencia, todo tipo de discurso que fuera en contra de lo que el Estado-Nación buscaba. Evidentemente el movimiento tuvo un objetivo clave, que estaba un año antes. Todo evento que ha pasado en nuestro país de forma contemporánea ha tenido un factor central. Siempre está como antecede o antesala de un evento de mucha relevancia a nivel mundial. En ese momento eran los Juegos Olímpicos. Entonces, estar a pocos meses de los Juegos Olímpicos de su inauguración, evidentemente la potencia del discurso, la manera de acción colectiva, la estrategia y la táctica de los estudiantes tuvo una gran potencia para evidentemente tener un discurso muy proactivo, pero al mismo tiempo tener la fuerza suficiente para obligar al gobierno a reaccionar. Lo que nadie imaginó, y seguimos buscando una explicación hoy, es que en pocas palabras se tradujo en una represión de una matanza que hasta hoy no ha tenido una sola persona culpable de esos hechos lamentables. ¿Considera a Díaz Ordaz como responsable? Pues más bien evidentemente era la primera persona que regía el Poder Ejecutivo, por ende algo que sabemos, todo lo que pasa en México evidentemente tiene que pasar por un escritorio. Sí. Y evidentemente estamos hablando del presidente de la República. De ahí tiene un secretario de Gobernación que en ese entonces fungía como el operador
de cada una de sus diferentes acciones o decisiones de gobierno. Pero las consecuencias de lo que pasó, muchas de ellas se propiciaron precisamente por una falta de pericia de Díaz Ordaz, pero al mismo tiempo considero que tenía que ver mucho que nunca se tomó en cuenta, o mejor dicho, se menospreció a la juventud en su momento y nunca se le consideró que iba a tener una capacidad organizativa y una respuesta tan potente como lo tuvo, ¿no? Yo resalto mucho cuando me hablas del 2 de octubre y del movimiento estudiantil, la manera en cómo la disidencia ocupó el silencio, en la gran marcha del silencio unas semanas previas al 2 de octubre, creo que muestra esa capacidad muy poderosa del estudiante de responder a un Estado que lo criticaba como manipulado, como engañado, Como ignorante, ¿no? como ignorante, como que era un títere de intereses ajenos, y a partir de esa manifestación previa al grito de independencia en ese año, dio pie y mostró la potencia de lo que implicó este movimiento que escaló a un nivel, evidentemente a niveles internacionales, pero ahí esa imagen donde el silencio ocupó el espacio de la palabra, donde el silencio fue el motor de la disidencia y que fuera el silencio el que protestara por la ausencia de diálogo, pero sobre todo por la ausencia de las palabras que evidentemente el poder no quería escuchar. Sí. ¿Conoce personalmente a alguien que lo haya vivido de primera mano aquí en Tlatelolco? Sí, claro, tuve varios amigos que lo vivieron en su momento. Recordemos que al final muchos tlatelolcas estaban dentro del Consejo Nacional de Huelga, y evidentemente parte del por qué también Tlatelolco tuvo una presencia importante, tenía aquí una escuela, ¿no?, de bachillerato, lo que hoy conocemos como bachillerato, que era la Boca 7 del Politécnico. Estaba situada exactamente al lado de la Plaza de las Tres Culturas. Entonces, Tlatelolco era un espacio donde existía, evidentemente, había una población que evidentemente estaba muy abocada a la cuestión de la educación, mucho de la cuestión de artistas, investigadores, gente de cultura. Por tanto, las juventudes estuvieron inmersas en ese proceso, es decir, lo que hoy mis vecinos, que ya por su mayoría datan de los 75 a más de 80 años, en ese entonces eran los jóvenes de hoy, y evidentemente, pues ellos, a partir de sus historias, me cuentan cómo sobrevivieron a lo que fueron los disparos, y que una de las, ¿cómo se puede decir?, ventajas en teoría, es que conocían el terreno donde estaban pisando, es decir, quienes viven aquí sabrían por dónde escabullirse o tenían un argumento para poderse camuflajear de cualquier visitante, y pudieron encontrar caminos, decir, bueno, yo vivo aquí, Iba pasando, ¿no? Iba pasando, y encontraban cualquier argumento que posibilitó, no todos, pero sí en su mayoría, poder esquivar mucho de este tipo de circunstancias y que no terminaran en un tema fatal. Uno de ellos fue mi tío Ricardo, pertenecía al Consejo Nacional de Huelga, pero afortunadamente, lo quiero decir como el destino, se le hizo tarde. Al llegar tarde, ya no lo dejó entrar al ejército porque ya había hecho toda una barricada alrededor de Tlatelolco y ya no pudo pasar. Evidentemente después se regresó a casa, pero quizás esa es una de las situaciones fortuitas, por así decirlo, que evitó que tuviera un desenlace más trágico para mi familia, ¿no? Mi mamá participó en la marcha del silencio, es decir, muchos de esas juventudes participaron aún no siendo estudiantes ni de la UNAM ni del Politécnico, pero creo yo que fue una de las movilizaciones donde la sociedad empezó a tener y abrazar, porque estuvo incluido los rectores de la UNAM, evidentemente los directivos del Politécnico, estuvieron enfrente de toda esta lucha también, al lado de los estudiantes. ¿Cómo diría que marcó hasta el día de hoy el 2 de octubre a Tlatelolco? Bueno, principalmente porque hoy cuando tú preguntas
Para ti, ¿qué significa Tlatelolco? Hay dos eventos que lo marcan, sobre todo en la memoria más cercana. Uno de ellos es el 2 de octubre. Evidentemente el otro es el tema del sismo de 85. Entonces, en la paradoja, mucho de nuestro trabajo, y en particular el mío como cronista, es dar más historias que esas dos, porque han sido tan importantes. Es decir, Tlatelolco se ha hecho casi un sinónimo del movimiento estudiantil, pero por el acontecimiento lamentable de la matanza, no porque Tlatelolco fuera un protagonista. Yo lo veo más como un escenario, como te he dicho. Ajá. Pero al final ese escenario se quedó grabado en la memoria colectiva. Hoy Tlatelolco, sin el 2 de octubre, en una mirada contemporánea, más con los cambios de régimen que tenemos actualmente, Sí. tenemos que entender que muchos de esos jóvenes, la mayoría de esas generaciones de estudiantes, preferentemente de una ideología de izquierda, muchos de ellos actualmente están gobernando. Entonces, ese fue el primer momento, y el segundo evidentemente vino a partir del 85, y ahí tenemos las dos generaciones, tanto en el primer sexenio que antecedió ahorita a partir de la entrada de López Obrador, y actualmente la primera mujer presidenta con Claudia Sheinbaum, han sido frutos o brote de este tipo de movimientos. ¿Cómo cambia, no solo para Tlatelolco, sino para el país entero? Precisamente permite que cierto tipo de expresiones ajenas al poder hegemónico se manifiesten, y en su mayoría, evidentemente, con una ideología de transformación y revolucionaria. Perfecto. ¿Usted diría que aún es una herida abierta en la memoria colectiva de la comunidad? Yo creo que al final es una herida abierta porque no hay un solo culpable. Es paradójico que hoy, evidentemente hace unos cuantos días en la plaza, cuando el dirigente o el representante del comité del 68 hizo un discurso donde se proclamó y argumentó que era lo pendiente que tenía el movimiento, es que hasta hoy no ha habido o no se ha declarado ningún culpable de manera oficial. Tú me hiciste la pregunta. Considero que alguien puede ser culpable. La opinión de mi parte se desvanece ante la realidad histórica, ante la verdad. Y la verdad es que hasta hoy nadie, absolutamente nadie, ha sido, no se ha hecho una reparación del daño, no ha existido ningún tipo de castigo, y quizás no lo habrá, pero por lo menos se tiene que dar la reparación del daño en el aspecto de la memoria colectiva y la memoria histórica. Entonces, todo es un proceso que apenas estamos hablando de hace menos de cuántos meses, diría menos de un año, apenas se dio una posición por parte de un gobierno federal donde asumió la culpa, que el Estado fue evidentemente causal de esta tragedia, pero faltan muchas cosas todavía aún que pasen para empezar a hablar que, aunque la cicatriz nunca cierre, quede marcada de por vida, sí encuentren paz muchas de las personas que aún no conocemos ni cómo se llamaron y terminaron en una fosa común ese día jueves 2 de octubre. ¿Qué ha hecho la comunidad para no olvidar este suceso? Bueno, evidentemente hay diferente tipo de construcciones de memoria. Hay una gran, pues muchos de los diferentes actores aquí en Tlatelolco que todavía sobreviven, pues se construyen diferentes círculos de lectura o de estudio, no necesariamente en Tlatelolco, sino manteniendo mucho de lo que es las redes por parte del Comité del 68. ¿Aún existe? Sí, claro. El Comité del 68, los líderes o quienes se les fue acuñando la palabra líderes estudiantiles, todavía sigue vigente. Entonces, aquí mismo se ha hecho, por parte de un ejercicio que la UNAM nos ha hecho esta iniciativa, crear un archivo de la palabra del 68. Está el memorial del 68, sí, aquí en este espacio, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Entonces, muchos de estos esfuerzos, archivos de la palabra, darle la voz a los vecinos, creo que todavía es la tarea pendiente. Yo acabo de decir, hay muchos actores,
pero evidentemente son actores que llegaron a este punto. Creo que todavía hoy tenemos una oportunidad con quienes todavía sigan teniendo vida y nos quieran compartir su memoria. Muchos de estos relatos que están todavía por contarse, que fue el Tlatelolco vivido por muchos vecinos. Eso, como a partir de tu pregunta, es paradójica porque todavía no se conoce. Se conocen historias aisladas, pero un archivo de la palabra sobre ese tipo de mirada hacia un acontecimiento que ya data más de 6 décadas, termina siendo una tarea pendiente y que es parte del trabajo que tendremos que emprender. Si no soy yo, muchos otros actores que nos encargamos en este espacio de poder recolectar la memoria y construir nuevas narrativas. Sí. ¿Cómo diría que es la relación actual entre el gobierno y la comunidad de Tlatelolco? Hoy actualmente vivimos una coyuntura un poco extraña. Ajá. Tlatelolco se ha convertido como en un motivo de pelea. ¿A qué me refiero? Quizás es una circunstancia muy concreta del día vigente, es decir, de esta coyuntura a partir de la configuración de un segundo gobierno en 2024, ¿no? De un cambio de régimen que está pasando por un partido político en concreto que ha concentrado el poder de una forma como antes era el antiguo régimen. Hoy vivimos un diálogo evidentemente mixto. En la alcaldía nos gobierna la oposición y tenemos en contraparte a un gobierno de la Ciudad de México que es parte del mismo movimiento que actualmente gobierna en el país. Entonces Tlatelolco tiene un doble trato y que ha provocado a últimas instancias una intención de intervención por parte del gobierno de la ciudad, de regenerar este espacio, de atenderlo, darle como dicen, una manita de gato, pero para esta envergadura de este monstruo, de estos colosos, pues se necesitan una inyección presupuestal enorme. Entonces, ha habido y existe actualmente mucho interés en intervenir Tlatelolco por parte del gobierno de la ciudad, pero al mismo tiempo la alcaldía cuenta con esa misma iniciativa. Entonces estamos por otro interés, porque sabemos bien que esto es más una lucha de poder entre partidos políticos, pues Tlatelolco siempre está inmerso en este proceso y considero yo que pues tenemos que tener la habilidad y la táctica y estrategia para poder dirimir esos intereses que evidentemente están ocultos, pero que en el fondo tanto una fuerza como la otra mejoren el entorno, que al final es lo que buscamos, tener una mejor calidad de vida en este espacio, ¿no? Obviamente la relación con la autoridad nunca ha sido sencilla. Muchos consideran que los tlatelolcos somos muy extremadamente revoltosos, rijosos, peleoneros. ¿Y qué implica esto? Algo que yo siempre hago mención es que Tlatelolco tiene la resonancia mediática para convertirse de inmediato en una noticia de toda la capital del país. Y eso evidentemente no solo por el espacio en concreto, sino que los propios habitantes saben que pues cerrar calles, cerrar ejes viales, como pasó de la Reforma, eje central, o sea, todos los ejes principales, pues provoca un caos, ¿no? Cerrar Insurgentes y evidentemente tiene la atención constante por parte del gobierno, no necesariamente de atención de peticiones ciudadanas, sino más bien de una resistencia y una lucha constante de sus habitantes para que se mejoren sus espacios. Perfecto. ¿Usted alguna vez ha sentido, bueno, actualmente ya como habitante de esta comunidad, aún se siente esa, de alguna forma, la memoria colectiva de lo que pasó? O sea, más allá del 2 de octubre, que se conmemora cada año, día con día aún se vive con esa experiencia. ¿Dirá usted que sí, no? ¿O qué opina? Pues yo creo que al final Tlatelolco ha tenido... mucha gente no entiende que este Tlatelolco que observan fue un proceso de una transformación a partir de la segunda mitad del siglo XX. Es decir, apenas tiene 61 años de existencia. Y Tlatelolco es más tiempo todavía que eso. O sea, anteriormente existía un barrio
popular, muy al estilo de los barrios que actualmente circundan este espacio, que fue borrado de la memoria por cuestiones políticas y que dio pie para este diseño de este tipo de construcción. Algo que tenemos que tener elocuencia es que Tlatelolco y su diseño en concreto conlleva una intención por parte del gobierno de la ciudad que actualmente se mantiene en crear un tipo de hábitat vertical, es decir, es una mirada de la creación de edificios como una manera de un modelo de vivienda que desde que evidentemente se empezó a instaurar en las primeras décadas del siglo XX, sobre todo en los 40 en adelante, de este proceso de industrialización, hoy no se entendería la ciudad sin estos modelos de vida, ¿no? Sí. Cada vez es menos frecuente y está muy situado en las periferias, una vida ya de cuestiones rurales, semirurales, que existen y que esa es la maravilla de la diversidad que existe en la Ciudad de México, pero en la zona céntrica, en la zona desarrollada y urbana, es muy poco posible. La estrategia que realizó Tlatelolco es hagamos en un pequeño espacio un potencial de una densificación urbana que nada más dimensionemos lo que voy a decir a continuación. Se pronosticó para 80,000 personas en su origen. 80,000 personas era lo que era toda la población de una ciudad media como Querétaro. Entonces nos podemos dar cuenta qué tipo de envergadura simbolizó Tlatelolco en esos 6 décadas atrás y qué es lo que trataba de modificar. Era una crítica fundante y fuerte del discurso moderno en contra de lo popular o de lo tradicional, es decir, del otro tipo de hábitat, que era la vecindad. Entonces, Tlatelolco viene en ese contexto de ser una crítica a esta vecindad que existía antes y estas dos maneras, ¿no? De formas de vida, de transformación de la ciudad, tiene mucho que ver hoy en día porque evidentemente la forma en cómo organizarnos en este tipo de espacios ha derivado hasta estudios sobre cómo te modifica este tipo de lugares, tus formas de actitud, sobre todo por el tema del 2 de octubre, ¿no? Se les hizo muy, muy extraño en ese contexto de esos tiempos, si era este tipo de hábitat motivador de ese tipo de reacciones por parte de lo que hubo en esa época, pero bueno, ¿qué resonancias o cómo mantenemos viva mucho de este proceso? El proceso del olvido es algo continuo. La memoria evidentemente es una lucha constante y por lo menos desde mi terruño, desde mi acción concreta, parte de mi trabajo como cronista es ir poco a poco recabando todas las voces que todavía no se conocen, darles un sentido y evidentemente transmitirlas para construir historias o lenguajes que fortalezcan esa identidad o pertenencia a este espacio, ¿no? Entonces es una tarea inacabable, pero consideramos que no podemos olvidar todo lo que ha pasado aquí y más bien enriquecernos con la gran vasta historia que tiene este lugar, ¿no? Qué bonito, de verdad. ¿Usted cómo considera que va actualmente Tlatelolco el 2 de octubre? Lo ve distante, lo ve quizás hasta en cierta forma un poco ajeno, no ajeno en la cuestión de la cuestión ideológica o de la legitimidad de su argumento, sino lejano más que nada porque no es lo mismo hablar de Tlatelolco en un ámbito político, en una cuestión de activismo, y trasladarlo al Tlatelolco habitable, al Tlatelolco donde es tu casa. Sí. Entonces, cuando vienen los contingentes de los jóvenes, y como pasó apenas hace unos días, este pasado 2 de octubre, y vienen a manifestar muchas veces con toda legitimidad lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en otros contextos, los compañeros que todavía no regresan de Ayotzinapa, esta legitimidad de la lucha y sus manifestaciones concretas, pues no necesariamente van a coincidir con la mirada de quien vienen a marcarte tu pared para situar una consigna política y que evidentemente hay una mirada distante o como dicen, contradictoria de gran sector de la población.
Algo que ha pasado mucho el 2 de octubre es que evidentemente se construye una mirada como del extranjero, ¿no? De aquel extraño que viene a tu casa. Entonces, ¿qué es lo que haces? Le metes mejor un cerrojo más a la puerta, Sí. cierras los espacios, te metes hacia adentro. Entonces, yo considero que eso es quizás una de las miradas mucho desde la cotidianidad a quienes no están inmersos dentro del ámbito político, a quienes no son jóvenes y están inmersos desde una dinámica artística política legítima dentro de su propia, desde su propio discurso como generación, y que evidentemente otros sectores que no están en ese ámbito pudieran verlo distante. Justo lo de el pasado 2 de octubre de este año, Ujú. ¿usted personalmente qué opina de lo acontecido? Desde lo que fue el Zócalo hasta el circuito interior. Mira, mm, sin caer en el, ¿cómo se dice? Sin caer en el amarillismo de los medios de comunicación, Ujú. porque acuérdate que vende, y vende muy bien, Sí, como no. cualquier tipo de disturbio o de escenas donde se ven destruyendo ventanales o quemando personas. Ujú. Considero que sí, evidentemente, en este en concreto, hay una rabia contenida, evidentemente, de muchas de las eh, injusticias que existen en México. México está como en una cuestión latente. eh, Pareciera como que no pasa nada, pero pasa todo. Sí. Y muchas de este momento se convierte como en una olla de presión donde explota, donde sale muchos lenguajes, muchas manifestaciones, y en concreto muestra cierto tipo de todo lo que implica mucho de lo que México todavía no ha logrado como Estado, eh, realmente proveernos como seguridad, como el tema de la cuestión del cumplimiento de todos los derechos humanos, Ujú. de todas las necesidades y de todo lo que por derecho tenemos amparados en la Constitución, que son los elementos de una vivienda digna, de salarios dignos, escuelas dignas, de una educación de calidad. Eh, México está en ese impasse, está en un tema de maduración, y en concreto yo considero que esa es la coyuntura junto con los acontecimientos lamentables en Gaza, en Palestina, con todo lo que está pasando de una nueva geopolítica de intereses internacionales, sobre todo Estados Unidos y de China, que técnicamente uno está inmerso en ese tipo de dinámicas mucho más globales de lo que nuestra concretud en nuestra comunidad, donde el espacio que habitamos converge, pero evidentemente mucho de eso habla de esta manifestación. O sea, estamos en un espacio de una sociedad con mucha violencia, muy normalizada, Sí. de mucha inseguridad, donde existen espacios en este país donde no hay Estado, sino hay un crimen organizado que técnicamente dirige y hace lo que quiere. Sí. Entonces, todo eso yo lo veo como una causa de manifestación de muchos intereses para que entonces se desvirtúe o se dé un mensaje equivocado de lo que los jóvenes, por un lado, pero también la memoria del 68 busca, eh, busca recordar y conmemorar. Habría que ver, y eso es un ejercicio para todo joven, que leyeran el pliego petitorio que el Comité Nacional de Huelga tenía en esos años, y se van a dar cuenta que son derechos que todavía muchos están pendientes, y creo que la lucha es por parte de toda juventud que se cumplan a cabalidad. Pues sí. Justo como no. Entonces, hay muchas formas de cómo dentro de la agora política, considero yo, y quizás ese es el mensaje de fondo, el arte para mí es quizás uno de los lenguajes que tiene la capacidad de construir puentes de comunicación, Ujú. y esa quizás es la forma de expresarlo, donde a veces la política no funciona, o donde a veces la palabra se convierte en una forma de increpar o de polarizar. Quizás el arte sea la ruta de lo que pueda darnos un punto de inflexión que nos permita construir puentes de diálogo. O sea, tenemos que hacer todo un tema de cultura de la paz, porque evidentemente una sociedad donde exista violencia, donde no te sientas ni seguro de estar en tu casa o en tu escuela, o circunstancias de una generación
a partir de diferente tipo de movimientos dentro de la sociedad mexicana actual, pues dirime que estamos en una transformación importante de nuestra realidad. Muchas de las juventudes actuales, lo hemos platicado en el aula y lo seguiremos trabajando paulatinamente, compartiendo y opinando. Hoy en día existe un cambio generacional muy, muy importante, y más que evitar entenderlo, hay que comprenderlo, hay que abrazarlo, hay que ser empáticos, pero sobre todo, y ese es quizás mi mensaje principal, nosotros tenemos que escucharlos a ustedes, jóvenes. Tenemos que tener esa empatía de entender que tienen algo que decir, que lo que más importa es lo que ustedes piensan de la realidad que viven y cómo juntos cohabitando, porque son el futuro, son el sentido de lo que va a existir en los próximos años, qué tipo de país queremos todos. Uh-huh. Y eso es una tarea que les toca a ustedes. Ya por último, como última pregunta y para acabar esta entrevista, que se lo agradezco muchísimo de verdad. No, al contrario. ¿Qué considera usted que podemos aprender de este suceso y que aún hoy se recuerda y de una u otra forma se repite en el país, por así decirlo? Primero, yo en concreto haría énfasis a la capacidad que la comunidad, hacer comunidad, en su caso, dentro de sus ámbitos estudiantiles, dentro de sus ámbitos juveniles, el crear acciones colectivas siempre tendrá una potencia muy poderosa. Entender el peligro de la individualización, que más que una forma de un sistema económico que hoy está vigente como el capitalismo, lo que provee es precisamente una desmovilización del ser humano. Es como mantenerte ajeno dentro del ágora política, dentro del espacio público. Ustedes tienen que apropiarse del espacio público, tienen que dialogar entre sus pares. Los jóvenes tienen hoy una capacidad de construcción de un nuevo país, y viene precisamente todo lo que evidentemente son las inquietudes que hoy tienen esa posibilidad transformadora. Hay muchas resistencias, hay muchos intereses que no quieren que eso pase, que se quieren mantener cosas del pasado, pero la única capacidad es que los jóvenes hagan comunidad, y esa es la gran paradoja, cuando hoy precisamente el sistema los está haciendo cada vez aislando mucho más a través de una virtualidad o a través de espacios donde la presencia ya no necesariamente es un vínculo de convivencia. Ese es el reto de cómo ir contrastando todo esto, darse cuenta de lo que implica este aspecto a distancia, que evidentemente el celular, la computadora nos ha proveído como una nueva forma de vida, pero al mismo tiempo toda la potencialidad de que el encuentro, siempre motivar el encuentro de artistas, de activistas, de políticos, de cualquier tipo de manifestación, tanto social como cultural, son necesarias para la transformación de toda una sociedad. Pensar con esto, ¿gustaría dejar algún mensaje, algunas últimas palabras para, no solamente para la comunidad, sino para la juventud en general? Yo diría que al final la protesta se tiene que convertir en un activismo, es decir, un activismo artístico donde el arte se convierta en un mensaje, donde el arte sea evidentemente la potencia de cómo hacer conciencia al otro, y considero que tienen ustedes, quienes están en este ámbito tanto ideológico como artístico, un potencial realmente muy amplio para poder lograr muchas cosas en su entorno, porque al final recuerden que todo movimiento inicia preferentemente desde tu espacio vital, desde tu casa hacia afuera, pero evidentemente el arte es lo que nos comunica y crea esos puentes de diálogo entre muchos sectores de la población. Uh-huh. Y la gran oportunidad es que sean artivistas de carne y hueso y llenos de alma y deseo y pasión. La masacre en Tlatelolco nunca habremos de olvidar la masacre en Tlatelolco nunca habremos de olvidar donde